buenas, soy Vicente Javier, bienvenidos a una nueva edición del programa Sonidos del Alma. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a un hombre que es amante de la música y que nos va a hablar hoy con sus palabras y a través de sus instrumentos, que trae mucho. Bienvenido, don Jesús. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues estoy muy contento. Estoy contento porque ya estuve ayer aquí también y vi que había una armonía muy buena, la gente muy agradable, me trataron muy bien y vengo pues a darlo todo, a que la gente pues conozca la actividad de los instrumentos musicales y a ser posible pues acercar a este mundo tan bello que es el mundo de la música y de los instrumentos. Pues sí, porque este programa que trata de acercar a las personas a Dios a través de la música, qué mejor que alguien que trata tantos instrumentos y tan estudioso de la música, ¿verdad? Pues sí, y ahora que has dicho, dice, que acerca a Dios, claro, ¿cómo no va a acercar a Dios? Y precisamente, para mí, cuando me preguntan sobre qué compositor es el que más te gusta, y a mí, por supuesto, el que más me gusta es Bach. Oh. Bach para mí es el número uno. Y claro, pues a través de su biografía y de su obra y todo eso, siempre cuando le preguntaban a él que dónde se inspiraba, que para quién escribía Bach, y siempre decía lo mismo, yo que escribo música y la hago para Dios. Siempre lo decía él, y es verdad. Y yo cuando verdaderamente pues toco los instrumentos y me doy cuenta de que la faceta que Dios me ha dado, porque eso es indiscutible, o sea que cada uno le da una faceta, pues le doy gracias a Dios, por supuesto, que de lo bello que es la música y de que yo tenga esta facilidad para tocar los instrumentos. Así que yo siempre digo que mi casa está abierta para todo el mundo, para ofrecerle lo que verdaderamente el don que Dios me ha dado a mí. Y entonces yo no me puedo quedar con él. Yo tengo que enseñarle, y entonces allí en Marchena, cuando llegan los chavales, cuando llegan las personas que quieren saber algo, mis puertas están abiertas porque sería yo, pues como te digo, un egoísta del don que me ha dado mi Dios, y entonces pues yo tengo que darlo, y esa tan maravilloso. Esa es mi filosofía, no tengo otra porque no existe otra tampoco, o sea que esa es la verdad. Pues bueno, pues don Jesús es natural de Aguilar de la Frontera y está afincado en Marchena desde hace tiempo, ¿verdad? Sí, yo en Marchena llevo aproximadamente pues la friolera de 60 y pico de años. Unos pocos. Unos pocos. Y bueno, si le enseño este libro, ¿le suena de algo? Hombre, ese libro me ha traído muchos quebraderos de cabeza porque es un libro que verdaderamente yo he tardado mucho tiempo en escribirlo. Porque se trata de una cosa muy particular y una cosa muy novedosa, que es, yo he pretendido hablar sobre la humanización de los instrumentos musicales. Los espectadores que nos estarán viendo, pues posiblemente al principio dirán, bueno, pues, ¿qué es lo que quiere decir este hombre con la humanización de los instrumentos musicales? Y verdaderamente pues yo lo que he pretendido ha sido pues demostrar que el instrumento en sí no es una materia inorgánica, no es un trozo de madera, no es un trozo de latón, sino que verdaderamente cuando tú te pones el instrumento en la boca para funcionar, para que funcione, para que toque, para que suene, entonces a partir de ese momento yo me he dado cuenta de que el instrumento deja de ser instrumento, ¿eh? Entonces el instrumento forma parte de ti, por lo tanto, al formar parte de ti, pues tú estás comunicando a través de, y deja de ser instrumento, entonces tú, la palabra musical, tú la transmites a través del instrumento, entonces el instrumento se ha humanizado conmigo, y a partir de ese momento, pues yo empiezo a hablar con el instrumento, ¿no? Pues... Y para eso, para hacer ese libro, que entonces al yo humanizarlo, hacerlo persona, pues le dedico un poema. Pero claro, escribirle un poema a un instrumento musical requiere una serie de motivaciones y requiere de una serie de conocimientos. Es lo mismo que cuando tú le dedicas un poema a una persona, pues claro, si esa persona no la conoce, dónde vive, si has tratado con ella y demás, entonces hay unas características que tienes que conocer. Por lo tanto, para mí el problema que yo tenía es que yo tenía que conocer el instrumento, que yo tenía que tocar el instrumento. Y entonces, pues poco a poco, pues he recibido clases de muchos instrumentos, de casi la mayoría de los, por decir así, casi todos de los que están en el libro, hasta conseguir
llegar a dominar la técnica del instrumento y al mismo tiempo pues tocar unas cancioncillas, porque tampoco se podía hacer cosas más porque Claro. es imposible, tú no puedes abarcar todo, o sea que y así de esa forma cuando yo ya podía tocar algo con el instrumento, me comunicaba con él y de esa forma pues entonces echaba mi alma de poeta a volar. Y cuando me venía la inspiración, cuando Dios quería, porque no cuando yo quiero, cuando Dios quería me decía, Jesús, ahora cuando tienes tú que empezar, porque haciendo un paréntesis en todo esto, tengo que decir algo que los poetas no escribimos cuando queremos, ¿eh? No escribimos cuando queremos. Si un algo que tenemos dentro, que para mí pues es una cosa de tipo espiritual, de una cosa de tipo que prácticamente no se puede tocar, algo que recibes de fuera, ¿no? Que recibes entonces te pone a escribir. Pero ¿quién te pone a ti a escribir? ¿Quién te pone a ti a escribir? ¿Quién te pone a ti a tocar eso? Te pone a ti a escribir algo que es sobrenatural. Y entonces pues ahí estamos. ¿Qué le parece, don Jesús, si empezamos a tratar algún instrumento y se expresa usted a través de...? Sí, bueno, pues... Que me ha dicho antes que no le hablo de usted. No me hables de usted porque yo soy más joven que tú. Pues cuando quiera se expresa usted con cualquier instrumento. Sí, yo me he traído un pequeño instrumento, digo pequeño porque en el coche tampoco me podía, ¿no? Y hay un instrumento que a mí me gusta mucho, que es este que voy a tocar. Esto es un bombardino. Los bombardinos, pues como todos los instrumentos, lo hay barítonos, lo hay tenores, lo hay altos, y este es un barítono alto, que aquí precisamente en España se toca poco. Pues es una tonalidad muy dulce, es una tonalidad muy bonita y que a mí me gusta bastante. Claro, yo tengo que tener en cuenta de que la embocadura del instrumento se tiene que adaptar mucho a la anatomía de mis labios. Entonces, pues, como este tiene una boquilla más bien pequeñita, pues entonces a mí me va muy bien para tocarlo. Entonces, voy a ver si puedo tocarte alguna cosita para que veas qué sonido más dulce tiene. Esperemos que salga bien. Qué bien suena, qué hermoso. Suena muy dulce, ¿verdad? La verdad que sí, que siendo un instrumento que aparenta ser como bastante grande, luminoso, pero no, tiene un sonido bastante dulce, como ha dicho. Suena muy bonito. Vamos a ver si podemos tocar otra piececita, ya que tenemos un poquito la embocadura casi hecha. Vamos a ver si podemos tocar otra piececita.
Bueno. Difícil de tocar, ¿verdad? Es complicado, sí. Y más cuando no se tiene una embocadura, pues, de muchos meses, porque continuamente estoy tocando otro tipo de instrumentos. Precisamente, este instrumento, ahora en invierno lo toco poco, porque es muy frío y toco más los instrumentos de madera, que son más cálidos, son más... Por ejemplo, como igual... pues, por ejemplo, las armónicas. Las armónicas. Trae aquí 4 por lo menos. Sí, lo de la armónica es una cosa curiosa porque la armónica siempre se ha dicho que es un instrumento de niño, es un instrumento popular y verdaderamente... Pero afortunadamente hoy día hay pues verdaderos concertistas de armónica con música clásica, que es una auténtica maravilla. Si entras en YouTube verás que hay verdaderos fantásticos tocando la armónica, ¿no? Hay, por ejemplo, incluso hay un concierto de Héctor Villalobos que es magnífico, yo toco alguna cosita de él, y que a lo mejor puedo con la armónica esta que tengo ahí. Y luego, pues, al principio la armónica, es curioso que la armónica, pues, la inventan en Alemania, vamos, la empiezan a comercializar en Alemania, porque lo que yo no sé si saben los telespectadores, que la armónica se inventó en la China, o sea, que los chinos fueron los que inventaron la armónica, y luego fue un relojero alemán, que fue el que empezó a tratar la armónica con ¿cómo se llama?, las membranitas que tenía, y apareció primero el acordeón antes que la armónica. Luego va a aparecer la armónica y luego Horne compra la patente y empieza a hacer la armónica. Las hace en Alemania y las comercializa en Estados Unidos. Ajá. Y allí son los primeros que empiezan a hacer la comercialización de las armónicas de blues, y entonces es el jazz el que empieza con las armónicas no cromáticas, sino armónicas diatónicas, y a partir de ahí se empieza a tocar la armónica, porque era un instrumento pequeñito, baratito, y se podía llevar en el bolsillo, entonces a partir de ese momento. Y luego ya pues han empezado a hacer las armónicas cromáticas, que tienen, como ven aquí, tienen un pulsador que dan las notas, los bemoles y los sostenidos, y antes no tenía bemoles y sostenidos, solamente tenía do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, y así continuamente. O sea, ajá, que lo que es una diatónica y lo que es una cromática. Pues, he traído unas armónicas en do, he traído unas armónicas barítono, en si bemol, he traído otra en re y una de concierto. Y entonces pues voy a tocar unas cancioncillas pequeñas con cada una, que es lo que se da mejor. Esta barítono tiene un sonido muy bonito, y vamos a tocar una cosita con ella. De acuerdo.
Es la nana de Brahms, tan preciosa y tan magnífica, ¿no? Ahora vamos a tocar con una armónica. Cada uno tiene su sonido, ¿verdad? Sí, esta en do, esta es más punzante, es una armónica. Hay que decir que la armónica, pues, con independencia de que la armónica cualquier persona la puede hacer tocar, solamente con soplar ya está sonando. Pero claro, tiene una gran dificultad. La armónica tiene una dificultad y entonces para los que no conocen el tema de la armónica, pues le voy a explicar así muy rapidito para que ustedes sepan que para hacer el acompañamiento la armónica se cogen 4 agujeros con la boca, se cogen 4 agujeros con la boca y luego los 3 de la izquierda hay que tapar con la lengua, pero hay que tapar con la lengua haciendo el ritmo. Entonces hay que sacar la lengua y tapando la parte izquierda, pero al ritmo que lleve la música. Es un poco complicado, entonces hay que hacer una especie de soplado, pero al mismo tiempo tapando y destapando, pero a un ritmo. Hay que practicar un Entonces, poquillo. por ejemplo, vamos a hacer un pasaje por ejemplo, que puede ser muy bien del sitio de Zaragoza, por ejemplo. Bravo. Muy bien, don Jesús. Me ha gustado bastante. Hay una cosa que quiero que sepan la gente, los niños, las personas mayores y todo, que es uno de los instrumentos. Es curioso porque dentro de las patologías del aparato respiratorio, aunque se pueda la gente creer que hay que tener pues unos buenos pulmones para hacer esto, no, todo lo contrario. Yo sé que se puede soplar para afuera y para adentro. Efectivamente, por lo cual la armónica es un instrumento que está recomendado por los neumólogos para que hagan capacidad respiratoria. Porque claro, cuando tocas un instrumento donde solamente hay que soplar, claro, pues entonces no es lo mismo. Aquí no, aquí hay que soplar y aspirar, soplar y aspirar. ¿Y es perjudicial el...? No, al contrario, es beneficioso. Bueno. Es beneficioso, o sea que es curioso porque el primer método de armónica, una de las recomendaciones que hacía el que vendía el método y la armónica decía, con la armónica nunca enfermedad de los pulmones. Ajá. Y es curioso porque el método La Torre, que era muy particular, había muchísimos métodos, ¿no? pero ponía con la armónica, tocando la armónica, nunca se enfermedad de pulmones. Pues, luego tenemos aquí... Vamos a hacer una cosa, Sí, que venga. es que vamos a hacer una pausa un momentillo. Muy bien. Y ahora enseguida, cuando acabe la pausa, pues nos va a seguir hablando de su instrumento, porque me tiene que decir después de la pausa cuál es el instrumento que más le gusta.
Vale. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues bueno, pues cuando quieran podemos ir a la pausa. Muy buenas, ya estamos de vuelta en este programa. Antes que volvamos con don Jesús con los instrumentos y que hablemos del instrumento que más le gusta, como dije antes, quería hablar un poquillo sobre el libro, porque tienes publicado poesías, ¿no? 15 obras, libros, entre relatos, entre ensayos y hay dos libros. Aquí solo vienen en este libro las poesías a los instrumentos. A ¿no? los instrumentos. Tengo dos libros dedicados a los instrumentos, que es Poemúsica, que Ajá. es la interpretación de las obras, y este dedicado a los instrumentos musicales. Esos son los dos que tengo, aparte de que luego tengo también, por ejemplo, un libro de más de 1000 coplas flamencas, dedicado al flamenco también, y tengo uno que precisamente de más de 400 saetas, que efectivamente pues le dediqué a mi madre, y que en aquella ocasión pues los beneficios fueron para los hermanos de San Juan de Dios, porque mi padre era practicante, y mi padre era un enamorado de San Juan de Dios, y a mí me inculcó el amor a San Juan de Dios, y la verdad es que pues tengo muchos hermanos que son de San Juan de Dios, aunque yo me crié con los mercedarios, o sea, yo todo el bachiller lo hice con los padres mercedarios, y yo soy mercedario más que de San Juan de Dios, pero con independencia de eso, pues tuve conocimiento que tenían algunas necesidades allí, y el que se ha muerto hace poco, que ha sido el hermano Jesús Quesada, que es de Marchena, y entonces era muy amigo, pues entonces le dije, mira, pues todos los beneficios de eso se los vamos a regalar, y entonces me acuerdo que los beneficios de ese libro se los dimos a los hermanos San Juan de Dios, y la verdad que estoy muy contento porque fue una obra que gustó mucho. Ajá. Pues qué bien. No, eso, bueno, tenemos aquí otro instrumento, ¿no? Que es el clarinete. Tenemos el clarinete. El clarinete es que hay varios tipos, ¿no? ¿Eh? Me ha dicho que hay varios tipos, ¿no? Sí, pero el clarinete hay varios tipos. Ahí está el requinto, que está en mi bemol, más pequeñito. Luego, después del requinto, está este, que está en si bemol. Luego está el alto, que está también en si bemol. Y luego está el bajo. Luego hay otro que es todavía más bajo, que es el contrabajo. ¿Y este? Pero hay otro en do también. En los clarinetes hay dos sistemas, que es el sistema francés, que es el que se toca aquí en España, y luego está el sistema alemán, que aquí en España pues no se usa prácticamente. Y este es el instrumento que más se toca aquí en España, como digo, ¿no? En Europa casi todo, quitando Alemania, pues se toca allí, ¿no? Porque además las llaves del sistema alemán son completamente opuestas, están a la mano izquierda, a la mano derecha. Y es un instrumento que es muy agradecido, como el saxofón. El instrumento este es muy agradecido y además tiene un sonido muy dulce y tiene un sonido muy cándido. Y entonces, pues prácticamente a mí me gusta mucho porque es fácil de tocar, o sea que habrás visto que los niños cuando empiezan a tocar, pues tocan clarinete o saxofón o piano, con independencia de que es fácil relativamente, o sea que los instrumentos no son tan fáciles, pero que se da bien y son muy agradecidos. Y el clarinete para mí es un instrumento muy agradecido y me gusta, y entonces pues estamos deseando de Escucharlo. escucharlo. Venga, pues vamos a tocar alguna cosita con el clarinete. Vamos a ver cómo sale. Porque claro, de cambiar de una embocadura a cambiar de otra, los espectadores, los músicos que me estén viendo, pues sabrán que esto es una auténtica barbaridad y un reto lo que estoy haciendo. Es decir, que si en un momento determinado me sale un pitillo, pues tiene que salir porque es imposible. O sea que sería esto una barbaridad. Están diciendo, ¿pero qué está haciendo Jesús ahí? Dios mío, mezclando una embocaduras con otros.
Pues mira, aquí estamos haciendo para comunicarnos con vosotros y para que lleguéis a lo más profundo del corazón. Así es. Maravillosa. Es una canción dedicada a Rocío Jurado, que en paz descanse, que lo hacía de maravilla, de maravilla. Pues estamos viendo este instrumento, ¿de cuándo lo lleva tocando? Bueno, este instrumento llevo tocando aproximadamente pues unos 8 años, una 8 cosa años, así. Porque no llevará al mismo tiempo con cada instrumento, no habrá empezado con uno con otro. Verás, yo en casa tengo los instrumentos y depende del estado de ánimo que tenga, pues me tiro 3 meses, o 2 meses, o 4 meses, o un poco menos, ¿no? Tocando siempre el mismo instrumento para poder conseguir la embocadura. Porque entonces, claro... Por ejemplo, una pregunta, cuando tiene usted un estado de ánimo así muy alegre, ¿a qué instrumento se va? Al piano. Al piano. Y cuando me voy al triste, piano. Y cuando me voy al triste, pues cojo un trombón de vara, cojo a lo mejor un instrumento más grave, con independencia de que a mí en general las tesituras que más me gustan de los instrumentos es la media baja. La media baja. Porque no sé, me parece que me comunican más profundidad, me comunican a mí cosas más profundas, no sé, más, me identifico más con esos sonidos. A mí me gusta mucho la tuba, me gusta mucho el bombardino barítono, me gustan las armónicas barítono, me gusta el contrabajo, me encanta, me gusta mucho el cello. El cello también es un instrumento que me apasiona muchísimo, ¿no? Y entonces, pues, ya la flauta, el flautín, son instrumentos que tal cual. Y luego hay una cosa que sí quisiera yo hacer una salvedad sobre los instrumentos musicales, porque parece ser que hay instrumentos que le dan poca importancia, ¿no? Poca importancia. Cuando van a una orquesta, por ejemplo, el de la tuba. La tuba es un instrumento importantísimo en la orquesta. ¿Y por qué es importantísimo? Aunque tenga que tocar nada más que 10 compases en toda una obra. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el instrumentista, el tubista está esperando y lleva a lo mejor casi un cuarto de hora esperando a que entre, pues está ya con un estado de nerviosismo y tiene que entrar completamente a compás. No es lo mismo que un concertino o que un primer violín que está continuamente tocando, pues sí, ya los nervios y la pulsación pues ya prácticamente la tiene adaptada. Pero el tubista es uno de los instrumentos más difíciles dentro de la orquesta, porque tiene que entrar a compás y a lo mejor resulta que tiene que tocar 6 o 7 compases. Y como no los dé perfecto, con matrícula de honor, se ha cargado la obra. Bueno, estarán diciendo todos los tubistas, sí, es así. Efectivamente, se han cargado la obra, los tubistas. Entonces, los violinistas, ¿cuántos violinistas hay en una orquesta? 40 o 50. Un tercer violín, se le olvida pasar la página y no se entera ni el director. Pero el tubista no.
el tubista El o lo hace tubista bien o se entera todo el mundo. Perfectamente. Lo mismo que le pasa al oboísta. El oboísta lo tiene que hacer. Además, el oboísta es el que marca la pauta, porque está en do, marca la pauta de toda la orquesta. Cuando afinan la orquesta, da el la del diapasón y lo da el oboe. El oboe es el que da allí, y luego ya el concertino con las cuerdas de cada cuerda pues va afinando, ¿no? Pero el tubista es... Y hablando de cuerdas, hay un instrumento que don Jesús le está dando mucho tiempo, ¿no? Que puede ser... hombre, ese es mi... ¿Se la paso? Sí. Está como enamorada, ¿verdad? Porque yo creo... Estoy ahora tiene mismo que contarle con ella. a los oyentes... Esto es algo que me trae de cabeza, pero vamos, ya prácticamente se puede decir que lo tengo medio... Póngase de pie que lo vean. Sí, es dominado. ¿Qué consiste? Se trata de lo siguiente. Voy a explicar así de una forma muy rapidita el tema, que por qué yo hago esto. Resulta de que hace aproximadamente unos 10 años, una cosa así, un amigo mío carpintero allí en Marchena, ya jubilado, me dice: oye Jesús, tú que estás también jubilado, ¿por qué no te vienes al taller aquí a hacer cosas? Y demás. Pues yo no sé hacer nada, yo en cosas de carpintería nunca he hecho cosas, pues vente aquí a la carpintería. Y entonces, pues mira, pues fui allí a la carpintería. Y empezó, y digo: ¿y qué estás haciendo? Dice: pues estoy haciendo una guitarra, me dijo él, estoy haciendo una guitarra de cartón piedra. ¿Cartón piedra? De cartón piedra. Y suena bien. Sí, digo: bueno, pues vale, muy bien. Y estaba haciendo la guitarra. Y yo dije: pues tú, ¿por qué no haces algo? Y digo: pues mira, yo tengo en mi casa una calabaza de rabo, que en México se utiliza para darle de comer a las vacas, que se llama jarana de cuchara, y hacen también un guitarrito pequeñito, tipo charango, y entonces pues me lo voy a traer y voy a ser yo capaz de hacer esto, porque he visto en internet unos planos, y empecé yo allí a darle vuelta, oye, y lo hice. Y hice la guitarrita chiquitita. Luego pues empecé a hacer otro instrumento, y hice un violín de cuerdas, pero no cuerdas frotadas, sino cuerdas percutidas. Luego hice una guitarra pequeñita. Luego hice un instrumento vasco que también se porrea. Y entonces él me dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no haces una guitarra bien hecha? Digo: hombre, hacer una guitarra ya hace mucha gente guitarra y la hacen muy bien, yo que voy a hacer una guitarra y demás. Entonces empecé haciendo guitarras que ahora mismo pues no han salido, pero ya la verán ustedes en otro momento. Hice una guitarra picasiana, una guitarra cubista, y viendo todo lo que era la guitarra, empecé a ver que los músicos tenían una serie de problemas patológicos al tocar el instrumento por sobreuso, por la postura. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que la guitarra precisamente es la que produce más patologías. La guitarra produce 3 patologías. Cualquier instrumento produce, pero en la guitarra más. Una de ellas es la tendinitis en la parte metacarpiana del brazo izquierdo. Al doblar la muñeca, sobreuso, al doblar la muñeca y llegar hasta el bordón. Entonces, aquí en los huesecitos que tenemos aquí, pues se produce en los nervios, están dentro de una vaina, y esa vaina cuando se pone en esta forma, el rozamiento produce dolor y entonces produce tendinitis. Ese es uno de los problemas. El segundo problema que tiene es cuando abrazas la guitarra, entonces aquí en el antebrazo, en la parte cubital, pues entonces también se clavan lo que es el aro de la guitarra, se lo clavan, y entonces también es lo otro. Y el tercero es cuando se pone el banquito, que tienen que ponerse el banquito para elevar la guitarra, porque no les llega, porque tiene que oír la guitarra, y están continuamente, como se llama, asomándose al balcón para ver también la posición. Pues bien, yo estudiando la patología de estas 3 patologías, entonces, yo he creado esta guitarra, que le llamo guitarra amorosa, y entonces lo he intentado corregir de la siguiente forma. Para corregir la mano izquierda, yo he puesto el diapasón, lo he puesto inclinado. Si los espectadores pueden ver la guitarra, observarán que aquí hay 4 milímetros y aquí hay 2. Por lo tanto, si en el bordón hay 4 y aquí hay 2, se llega antes al bordón. Entonces, cuando vas a poner la mano, aquí llega antes, con lo cual no tienes que volver tanto la mano. Es lo primero que he querido corregir. El segundo, si observan, la tapa armónica pues está un poco doblada, por lo cual, ¿ves? Aquí tiene un poquito de desviación, y entonces cuando ya abraza la guitarra, pues no le hace el daño y no se le clava en el antebrazo. Y para lo que es el banquito, pues entonces he modificado esta parte de aquí. Pero ahora me dirán los guitarristas:
has cambiado la guitarra, por lo tanto el sonido pues varía. Y yo le digo a los guitarristas, no señor, porque yo he hecho un cálculo matemático, porque la guitarra en sí tiene 15 litros de capacidad, y esta tiene 15 litros de capacidad. Y esta suena exactamente igual que una guitarra clásica, si la hacen clásica, o la hacen flamenca, si la hacen flamenca solamente con la distancia de lo que es el aro y lo que es la guitarra de la madera. La guitarra en sí, pues exactamente depende de las maderas, así van a ser guitarras flamencas o guitarras clásicas. La guitarra precisamente, no hablamos de guitarra flamenca ni clásica, antiguamente era una guitarra, no existía lo que era guitarra flamenca y guitarra clásica. Esa es otra de las cosas que la gente no sabe. ¿Por qué se llama guitarra flamenca? Pues la guitarra flamenca no era ni más ni menos que en la época en que solamente se utilizaba la guitarra para rajear, porque no se punteaba, entonces los flamencos, porque no existía todavía lo que era la guitarra clásica, los flamencos, pues necesitaban una guitarra barata. Y la guitarra barata la hicieron con ciprés porque era el árbol que más barato se podía conseguir. Y entonces la hicieron de ciprés, todo lo que es la caja, y la parte de la tapa armónica la hicieron de pino beto alemán. Entonces empezaron a hacerla de ciprés y de pino beto alemán. Con lo cual la guitarra resultaba muy barata, ¿eh? Pero claro, ¿qué es lo que pasaba? Que como el ciprés tenía unas dimensiones muy pequeñas, entonces el árbol tiene una dimensión aproximadamente de 30 o 40 centímetros y no daba la distancia. Entonces, si ustedes ven las guitarras antiguas, tenían aquí una especie de tira en medio para que diera el largo de la guitarra. Porque claro, el árbol tiene lo que es la médula, desde la médula del árbol hasta la corteza se llama durame. Y la parte del durame es la parte que se coge para hacer la guitarra, porque la otra parte no vale, ¿eh? Entonces ya últimamente los cipreses pues lo han dejado crecer, los ponen en unas de esas donde están abrigados para que lo que sean las nerviaciones sean uniformes, porque claro, si un árbol para hacer guitarra los tienen en el campo y lo tienen al aire libre, cuando llega el verano, pues con el calor crece menos, y cuando llega el invierno crece mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que precisamente las nerviaciones, pues hay mucha distancia de unas a otras. Entonces cuando la onda sonora llega dentro, al ser transmitida a través de la onda, a través de las nerviaciones, pues no hay una tonalidad homogénea. Por lo tanto, pues lo interesante cuando se vaya a comprar una guitarra, que se vean que las nerviaciones sean lo más paralelas posible y lo más homogéneas posible. Y esta guitarra, pues ya prácticamente se puede decir que es el prototipo. Ahora ya me están haciendo una guitarra de alta gama para presentarla al público, que será precisamente este año, que no sé todavía pues cuándo la vamos a hacer. Pues a ver si siguen sus consejos, que son muy importantes. Pásamela, porque como lo dije antes del descanso, de la pausa, le pregunté cuál era el instrumento que más le gustaba, ¿verdad? Sí. Y me dijo claramente que el piano, ¿verdad? Sí, el piano para mí pues es el instrumento que más me gusta y precisamente es donde me defiendo más. Aquí hemos traído este piano, lo que tenemos aquí ahora mismo, que es un teclado, que la digitación es completamente distinta al piano, y bueno, pues vamos a intentar tocar alguna cosita para todos ustedes. Algo que no suene, voy a tocar llegue al alma. Sí, voy a tocar una sonata que le compuse a mi hija, mi hija Pilar, y vamos a ver si os gusta.
Estos sí sé que son sonidos del alma, ¿eh? Son sonidos ¿No, del alma porque llegado, se lo dediqué a mi hija y verdaderamente pues estoy yo muy contento con esto porque te voy a contar una anécdota. Cuénteme. Cuando nació mi hija, tú sabes que los padres pues queremos el nombre, la madre, que le vamos a poner Antonio, le vamos a poner tal, igual. Y yo siempre tenía en la cabeza una cosa. Yo cuando estaba en el colegio de los frailes mercedarios tuve una desgracia gorda, que me cayó el paso de la Virgen del Pilar, me cayó entero y me aplastó. Vaya. Y la columna se quedó en medio del paso. A mí me partió la pierna, me partió la clavícula y me partió el brazo izquierdo. Pero afortunadamente Dios quiso que me quedara en el hueco, porque yo tenía entonces pues 10 añitos. Me quedé en el hueco entre la columna y el paso de la Virgen del Pilar. Entonces, verdaderamente yo le tengo muchísima devoción a la Virgen del Pilar porque yo estoy seguro de que aquello fue un milagro y me salvó la vida. Y yo siempre digo, si alguna vez, Dios mío, tengo una hija, le pondré Pilar. Y a mi hija le puse Pilar precisamente en honor a la Virgen del Pilar y que me salvó la vida. Qué hermosa historia. Pero es real, como te lo digo. Y entonces pues, mi mujer estaba arriba, ¿qué le has puesto? Digo, le he puesto Pilar. ¿Y por qué? Digo, por esta historia. Y dice, pues muy bien puesto. Vamos a despedir el programa con alguna melodía más, alguna música más, aparte de esta que no te ha quedado tan hermosa y toda esta historia real, ¿verdad? Y que llega al alma, porque aparte de la composición a la hija nos habla de ese como milagro, ¿no? Que yo estoy seguro, o sea, que seguro, porque es que me podía haber aplastado la cabeza y sin embargo, pues así pasa. Ahí está Dios siempre. Pues entonces por supuesto. Damos paso y nos despedimos con Jesús Solano y con su música. Muy bien.